fosa del codo o fosa cubital. Nosotros podemos observar aquí una depresión, ¿no? Entonces aquí tenemos un relieve. Este es el relieve del músculo brachioradiano. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer o interpretar cada relieve, cada depresión, significa alguna estructura está poniendo. Entonces este es el relieve del músculo brachioradiano. Y este de aquí es el relieve del músculo coronador redondo, ¿no? Entonces aquí tenemos el relieve del bíceps. No recuerdo que es el bíceps, ¿no? Y aquí el bíceps va a ingresar en la fosa y se va a insertar en la tuberosidad radial. Entonces va a un plano profundo porque por eso hay una depresión aquí. Entonces el paciente viene al consultorio y le dice que tiene un dolor en esa zona, tiene que pensar en los elementos anatómicos que se encuentran en esa zona. Entonces la anatomía de superficie es una anatomía importante. Lo que hacemos nosotros es la anatomía cadavérica, ¿no es cierto? Pero cuando examinamos al paciente no vamos a disecarlo, ¿no? Pero podemos interpretar las diferentes fosas, relieves, ¿no? Y ver qué es lo que podría estar alterándose en esa zona. Entonces, en la profundidad de la fosa cubital vamos a tener estos elementos óseos. La parte distal del húmero, el cóndilo, la tróclea, y la parte proximal del radio y del cúbito. Aquí tenemos la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad bicipital. Aquí se inserta el bíceps del radio. Por el otro lado, por la parte más medial, tenemos el cúbito. Pero ¿qué parte del cúbito? La apófisis coronoide del cúbito. De la apófisis coronoide, la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad bicipital. Al frente de la tuberosidad bicipital hay otra rugosidad. Esta rugosidad es para el músculo braquial anterior. Están al mismo nivel. Ambos músculos vienen del brazo, del húmero. Entonces la función de estos músculos es flexionar el antebrazo sobre el brazo. O pueden decir flexiona la articulación del codo. Es otra forma de decir lo mismo, ¿no? Flexión del antebrazo sobre el brazo o flexión de la articulación del codo. Sobre estas estructuras óseas tenemos ligamentos. Estos ligamentos se encargan de reforzar, no de hacer que esta articulación se mantenga en su lugar. Hay múltiples ligamentos que aseguran esto, ¿no? Este es el tendón del bíceps, cortado. Entonces, estos son los segmentos profundos, ¿no? Hasta ahí llega la fosa cubital, desde la piel hasta esa zona. Regresamos a la superficie, entonces ahí nos preguntaríamos en la anatomía cuáles son los límites de la fosa cubital, ¿no? Entonces existen parámetros anatómicos, ¿no? Uno es el epicóndilo lateral, otro el epicóndilo medial, también llamado epitrópio, ¿no? Y pues trazamos una línea imaginaria entre estos dos elementos óseos. El que es palpable es el epicóndilo medial, porque es más prominente. Este es menos prominente. Si revisamos al hueso, miren, aquí, el epicóndilo medial es prominente, es palpable. En cambio, el epicóndilo lateral es muy pequeño. Si tiene una masa muscular considerable, esa zona no se puede palpar. No, entonces hay estructuras palpables que nos sirven, que nos orientan para la cirugía. Entonces, epicóndilo medial, epicóndilo lateral, tras una línea imaginaria, ¿no? Ya tenemos un límite. El límite medial, aquí hay un músculo que se llama coronador redondo. Entonces, el coronador redondo tiene un borde lateral, porque esta es la parte lateral, ¿cierto? Entonces, aquí una línea que va por el borde lateral del coronador redondo. El coronador redondo está aquí. Este sería su borde lateral, este sería su borde medial. Pero para señalar los límites, consideramos el borde lateral del coronador.
En el lado opuesto, hacia afuera, tenemos el bráqueo radial, pero ya no es su borde lateral, es su borde medial del bráqueo radial. Entonces, estos tres elementos, esta línea imaginaria, el borde lateral del coronador redondo y el borde mediano del bráqueo radial, delimitan la fosa cubical. Esa es la fosa cubical. Ahora, en esta fosa cubical, la piel de esa fosa cubical, ¿quién lo va a inervar? Paso a paso. ¿Quién inerva la piel de la fosa cubical? Entonces tenemos aquí un nervio, este nervio de aquí, se llama nervio cutáneo medial del antebrazo. El territorio de este nervio es todo esto. Pero aquí nos interesa la piel de esta zona. Entonces esa piel es inervada por este nervio. Es un nervio sensitivo, ¿no? Entonces, y ese nervio que llega ahí sale de este cordón o de este fascículo, ¿no? Sale del cordón medial y aquí va a salir, va a llegar a esta zona. Ese nervio solo es sensitivo, no tiene fibra motora, ¿no? Luego por fuera, este segmento de piel es inervado por otro nervio, por el nervio músculo cutáneo, ¿no? Pero su rama se llama cutáneo lateral del antebrazo. ¿Y dónde está? Es una rama sensible, solo la rama, porque el nervio músculo cutáneo es un nervio mixto, inerva músculo y también inerva la piel, por eso se llama músculo cutáneo. Pero la parte cutánea que inerva es todo esto. Entonces, si solamente estamos viendo la fosa cubical, la piel de la fosa cubical es inervada por el nervio cutáneo medial del antebrazo y por una rama del nervio músculo cutáneo. Su rama se llama cutáneo lateral del antebrazo. Este es medial y este es lateral. La fosa, luego de retirar la piel, nosotros vamos a encontrar abundante tejido celular, paso a paso. Vamos a encontrar tejido celular subcutáneo. Dentro de ese tejido graso vamos a encontrar todos estos elementos. Las venas superficiales, los nervios superficiales o nervios sensitivos. Aquí no van a encontrar ningún nervio motor. La inervación motora es en la cara profunda de los músculos, no es en la cara superficial. Cuando se encuentra en la cara superficial, son ramas sensitivas que están yendo a inervar la piel de esa zona. Entonces, la fosa cubical es de aquí. Vamos a ver qué venas vamos a encontrar y qué nervios en esa zona. Entonces, para entender, aquí vamos a ver esta vena, se llama vena mediana. O sea, de todo el grosor del antebrazo en la parte central asciende una vena que se llama vena mediana. Esta vena mediana se divide en dos ramas. Se llama mediana basílica y mediana cefálica. La mediana basílica se une con la vena basílica del antebrazo. Entonces, paralelo a esta hay dos venas, uno por fuera, uno por dentro, uno por fuera. Esta rama que va por dentro se llama vena basílica del antebrazo. Esta vena basílica del antebrazo se une a la vena cefálica mediana basílica. Aquí hay que cambiar. Me copié de aquí, lo pasé y me olvidé de borrar esto. Es mediana basílica. Aquí es vena mediana basílica. Entonces, la vena mediana basílica se une con la vena basílica del antebrazo. Aquí. Y forman la vena basílica, ya no del antebrazo, sino del brazo. Pues aquí, la vena basílica del brazo. Por el otro lado, tenemos la vena mediana, con su vena mediana cefálica, que es esta vena, y esta se une con la vena cefálica del antebrazo. Ambas, al juntarse, forman un tronco, y ese tronco se llama vena cefálica del brazo. Entonces, cuando el médico o las enfermeras quieren colocar algún tipo de medicamento por vía intravenosa, a la vena, usan cualquiera de estas venas, la más visible, la más palpable, ¿no? Pero las enfermeras son expertas, sin ver a la palpación, saben por dónde pasa.
y pueden inyectar medicamentos que requieren esta vía. ¿Cuáles son las vías de administración de medicamentos? Uno, la vía intravenosa. Otro, la intramuscular. Otro, la subcutánea, a la grasa. Otro, la intradérmica, en el espesor de la piel. No, intratecal, dentro del cerebro, en cavidades. ¿No? Entonces, y la vía oral, es otra vía. Se llaman vías de administración de medicamentos. No todos los medicamentos pueden administrarse por vía oral. Hay medicamentos por vía intravenosa o otros por vía intramuscular. Quieren que llegue rápido al torrente sanguíneo, intravenosa. No, quieren que vaya más lento, por vía intramuscular. Quieren que vaya más lento, subcutáneo, la grasa. Pero va a depender del tipo de medicamento. Entonces, no todos los medicamentos usan todas las vías, ¿no? Entonces, bueno, una de las vías es la intravenosa. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? A eso le llaman la M venosa. ¿Me fijan como una M? La M venosa del pliegue del cuerpo. También vamos a encontrar ramas sensitivas. Estas son las ramas sensitivas. Tenemos el nervio que habíamos visto, el nervio cutáneo lateral del antebrazo, rama del nervio muscular. Y por aquí tenemos el nervio cutáneo medial del antebrazo, básicas. Entonces aquí están los nervios sensitivos que se encargan de inervar la piel de la fosa cubital y a la vez se inerva la piel de la cara anterior del antebrazo. Aquí este es un dibujo de lo mismo. Ahí está la M venosa. Ahora, este es frecuente, la M venosa. Pero en los libros lo dibujan, ¿no? Pero en la vida real, en un brazo pueden tener la M venosa y en el otro otra variante. O en ambos brazos variantes diferentes. No, entonces la enfermera no va a buscar la vena venosa, va a buscar la vena más visible, ¿no? Para poder aplicar con la más palpable. Y colocan aquí un torniquete, ¿no? ¿Por qué colocan un torniquete? O una ligadura. La vena lleva la sangre de la parte distal a la parte proximal. Entonces, al bloquear aquí, las venas se van a dilatar. Se llama indulcificación. Se van a poner más gorditas. Y entonces no puede colocarlo ahí más fácil, ¿no? Entonces es lo mismo. Ahora piensen las variantes anatómicas. Este solamente es el 33%. Y luego el resto. En un brazo pueden tener esta y en otro brazo pueden tener esta. Hay variantes. Entonces, en la profundidad habíamos dicho la parte ósea, ¿no es cierto? Y luego de la piel y la parte superficial, pero aquí, luego de retirar la piel, de retirar las venas superficiales, de retirar los nervios superficiales, nos quedamos con el plano muscular. Aquí está el plano muscular. Entonces, ¿qué elementos anatómicos están dentro de la fosa desde el punto de vista muscular? Tenemos aquí el bíceps, su tendón. Este es el tendón del bíceps. No es grueso y termina en la velocidad bicipital. Además, el bíceps tiene su fase como vuelo. Esa fase del bíceps continúa aquí, en el antebrazo, y se llama expansión aponeurótica del bíceps. También está dentro de la fosa. Toda esa lámina que ven aquí se llama expansión aponeurótica del bíceps. Porque tenemos dos elementos como contenido de la fosa: el tendón del bíceps, la expansión aponeurótica del bíceps. Aquí tenemos el nervio y la arteria. Aquí está la arteria braquial y el nervio mediano. Es otro contenido de la zona. Entonces, regresando a los límites, se habían señalado una línea imaginaria del epicóndilo lateral al epicóndilo medial. El borde medial del braquio medial, el borde lateral del prónago redondo. Ahora, este es un resumen de Moore. Habla de la fosa del colon, límite superficial
superficiales, ¿no? Los elementos superficiales y los elementos profundos. Dentro de los elementos superficiales lo divide en el techo y en el suelo. Entonces, ¿qué elementos tenemos en el techo? La piel. ¿Qué más? La grasa, se llama tejido celular subcutáneo. ¿No? Es un nombre anatómico, ¿no? No es grasa, ¿no? Entonces, debajo de la piel, el tejido celular subcutáneo. Debajo, la poliurosis que cubre al músculo, se llama poliurosis vesicular, la que va cubriendo. Y en el mismo plano, pero más profundo, la fascia braquial, en continuación con la fascia anterior. Ahí vamos a diferenciar. Cada uno de los músculos tiene su empaquetadura, su impacto, digamos. Si es del bíceps, es la poliurosis que cubre el bíceps. ¿Y cuál es la diferencia con la fascia braquial? Aparte de tener cada músculo su empaquetadura, que es la poliurosis del músculo, existe una cubierta general de todo. Y a eso se llama la fascia braquial, envuelve a todo el músculo en un solo paquete. Y habrá una fascia antebraquial. Pero hay una continuidad, no hay una línea de separación. La fascia braquial continúa con la fascia antebraquial. Entonces, por eso aquí hay dos aponeuroses, la del bíceps y la fascia braquial en continuación con la fascia antebraquial. Ese es el techo. Estos elementos son del techo. Ahora, en el suelo, a esto se refiere ya un plano profundo. Estos son elementos superficiales de la parte superficial y estos son elementos profundos de la parte superficial. Aquí habla de los músculos, el músculo braquial y el supinador. El braquial está detrás del bíceps y el supinador está en la profundidad del braquio radial. Este es el braquio radial y aquí en el músculo profundo. Ahora lo vemos el supinador. Ahora, todos estos elementos son elementos, ¿no?, blandos, ¿no? Y el elemento profundo que se refiere al hueso, ¿no?, el límite profundo que también lo señalamos al comienzo. En la cara anterior de la parte distal del húmero, ¿no?, de la cara anterior de la parte distal del húmero, también aquí consideramos al radio y al cúbito y la articulación que se forma entre ellos, ¿no? Ahora, entre este plano y el plano supraradial existe tejido graso de relleno. Y no le llamaríamos tejido celular subcutáneo, porque no está debajo de la piel, o sea, no está en todo el espacio. Desde la superficie hasta la profundidad hay tejido graso. El tejido graso es un elemento de relleno. Donde hay espacio, ahí está la grasa, ¿no? Lo protege a los elementos, a los vasos, a las arterias, lo va a proteger, ¿no? Y ayuda cuando ustedes hacen flexión, extensión, no tienen dolor, ¿no? La irrigación se mantiene porque está dentro de la grasa, ¿no? Es como un colchón, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el contenido de la fosa cubital. ¿Qué tenemos aquí en la fosa cubital? Entonces, la porción terminal de la arteria braquial. Esta es la arteria braquial. Entonces, dentro de la fosa tenemos la arteria braquial. 2. El tendón del bíceps, este tendón. El tendón del bíceps. 3. El nervio mediano. Porque hay un nervio, que se llama nervio mediano. 4. La arteria radial. Y 5. La arteria ulnar. Entonces, eso lo vemos aquí. Aquí está la arteria braquial. La arteria braquial termina aquí y se divide en dos: la ulnar o cubital, ¿no?, y la radial. Entonces tenemos, esta es la cubital. ¿Y cómo sé que es la cubital? ¿Y por qué no es al revés? Porque aquí está la epitroplia. La epitroplia es medial o epicóndilo medial. Entonces, entre estos dos vasos, el vaso medial es la arteria cubital o ulnar, y la arteria radial es más lateral. Entonces aquí tenemos arteria radial, ¿no?, 4, y arteria ulnar o cubital, 5.
Luego tenemos venas, ¿no? Las venas satélites que acompañan a esto. Existen dos grupos de venas, unas venas superficiales que son independientes, aquí no vemos arterias, que están debajo de la piel, en el tejido graso, ahí se encuentran, pero hay venas profundas, miren estas venas de aquí, delgaditas. Cada arteria es acompañada de dos venas, se llaman venas profundas, en cambio las superficiales son únicas y no acompañan a las arterias. Entonces, el otro contenido son que estas venas que acompañan a las arterias se llaman venas satélites de la arteria. Estas serán sus venas satélites de la arteria braquial. Por donde vean que esos también deben tener sus venas satélites, ¿no? Venas que acompañan a la arteria. Pues aquí tenemos las venas satélites braquiales. Es esto, el medio mediano. El medio mediano, aquí está el medio mediano, este es el medio mediano. El medio mediano, ¿y cómo reconozco al mediano? Fíjense que este músculo que ven aquí se llama coronador redondo. Este coronador. Entonces, este músculo coronador redondo tiene dos fascículos. Aquí tenemos un fascículo que está cortado y aquí está el otro fascículo. Entre los dos fascículos del coronador redondo pasa el medio mediano. Pero yo lo puedo reconocer. El traumatólogo, cuando ve esta zona, ¿cómo reconoce el medio mediano? Hay varios parámetros. Uno de ellos es que pasa entre los fascículos del coronador redondo. Luego tener ese medio mediano, el medio radial. El medio radial, aquí no lo vemos. Aquí vemos el medio músculo cutáneo. Y el medio radial está en la profundidad entre este músculo, que es el braquial, y el braquio radial. Entre el braquio radial y el braquial, aquí en la profundidad está el medio radial. Por delante del braquial está el disco. Entonces, yo cojo al braquio radial y lo llevo hacia afuera. Aquí se está separando el braquial del braquio radial. Y en este canal, aquí está también. Ese es el medio radial. Entonces el medio radial con sus ramas también están dentro de la fosa del codo. Aquí están todos los planos de la parte anterior del brazo. Tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, y dentro del tejido celular subcutáneo las venas superficiales, nervio sensitivo, luego viene la fascia braquial y luego viene la fascia del bíceps. Y ahora la fascia del músculo braquial, este es el músculo braquial. Cada músculo tiene su estuche, ¿no? Independientemente, todo el antebrazo está rodeado de la fascia, que es aquí, ¿no? El antebrazo y el brazo también está rodeado de su fascia braquial. Entonces, aquí tenemos el contenido, aquí como elemento profundo tenemos el músculo braquial, este en el plano más profundo de los músculos, y este de aquí es el músculo supinador, pero para ver este supinador he tenido que separar al braquio radial, alejarlo, y ahí recién entonces son los dos elementos profundos, el músculo braquial y el músculo supinador, y lo vemos en el arte, ¿no? Aquí es el músculo braquial y el músculo supinador, y el suelo de la fosa del codo. Aquí el músculo braquial en toda su extensión. ¿Dónde se inserta el músculo braquial? Este es el músculo deltoides, se inserta en la B deltoides. Aquí hay una estructura, una rugosidad que tiene la forma de una B. Claro, el hueso tenemos que sacar todo esto. Se llama B deltoidea o rugosidad deltoidea. Ahí termina el deltoides. Por debajo de la inserción del deltoides, ahí estamos comenzando la inserción del músculo braquial. Este es en la cara lateral del húmero. Ahora, en la cara medial del húmero existe aquí otro músculo, que es el córaco braquial. Este es el córaco. Entonces, por debajo de la inserción del córaco braquial
también tenemos la inserción del músculo braquial. Entonces el músculo braquial se inserta en la cara lateral del húmero, en la cara medial del húmero, por debajo de la deltoidea, por debajo de la inserción del coraje braquial. Ocupa casi todo el ancho del húmero y luego desciende y termina en el cúbito, termina en la rugosidad del cúbito, más o menos a la altura de la inserción del tendón del bíceps, ¿no? Pero en el cúbito. Entonces todo este músculo es el músculo braquial. Este músculo braquial es un músculo potente, ¿no?, que va a generar la flexión del codo, ¿no? ¿Quién flexiona el codo? El braquial conjuntamente con el bíceps. ¿Quién inerva este músculo? Aquí está el nervio que lo inerva. Se llama nervio musculocutáneo. Este nervio musculocutáneo inerva al coraco braquial, inerva al braquial y va a inervar al bíceps. A los tres músculos que se encuentran en el brazo, en su compartimiento anterior, lo inerva. Pero este nervio tiene la rama motora, apenas la motora se queda en el músculo, y la rama sensitiva es esta, que va a inervar la piel de la cara lateral del antebrazo y de la fosa del codo. Por detrás está el compartimiento posterior del brazo. En el compartimiento posterior del brazo, un solo músculo. Este músculo es el tríceps. El tríceps, estamos hablando del compartimento posterior del brazo, ¿no? Tiene tres fascículos, tres porciones. Tiene una porción larga que se inserta por debajo de la cavidad mediana. Tiene un vasto lateral, este es el vasto lateral, que se inserta por encima del canal de torsión. Si nosotros ponemos aquí el canal de torsión, así, en esa dirección, por encima del canal de torsión, ahí se inserta el vasto lateral. Y el vasto medial que se ve aquí, apenas se puede ver este perfil, se inserta por debajo del canal de torsión. Entonces el canal de torsión es un parámetro para decir que por encima está el vasto lateral y por debajo se inserta el vasto medial. Los fascículos, tres fascículos y la porción larga se juntan y forman el tendón del tríceps. Este es el tendón del tríceps. El tendón común a estos tres fascículos termina por insertarse en el olecranon. Se inserta en el olecranon. Entonces este músculo, su función ya no es como el bíceps, la flexión. El tríceps, ¿qué hace? Extiende el codo, ¿no? Pero hay un músculo que colabora con este músculo, el músculo anconio. El músculo anconio, que es un músculo pequeño de forma triangular, se inserta en el epicóndilo lateral y va a la base del olecranon, no del olecranon, sino en la parte lateral del olecranon. Ahí es un músculo pequeño que tiene la misma función que el tríceps. El tríceps es el principal y este es un músculo accesorio de la extensión del codo. ¿Quién inerva estos dos músculos? El nervio radial. El canal de torsión, que viene de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, sirve, o su contenido del canal de torsión es el nervio radial y la arteria braquial profunda. Ahí no lo estamos viendo. Nos regresamos aquí a la fosa, ¿no? La fosa del codo. El bíceps, detrás está el braquial, este es el braquio radial, este es el pronador del hombro. El tendón del bíceps, la expansión aponeurótica del bíceps, su nombre antiguo es este, la cercus fibrosus, es de la aponeurosis de este. Estamos viendo la arteria braquial, la radial, la cubital, el nervio mediano, el nervio musculocutáneo, y en la profundidad, aquí debe ser el nervio radial. Vamos a ver la vascularización, la irrigación. La arteria principal del brazo es la arteria braquial. En algunos libros, la braquial cambiaron que se llama humeral
Su nombre antiguo es arteria humeral, porque es el humo, ¿no? Pero ahora se llama arteria braquial. Al examen pueden colocar con cualquiera de los nombres, el profesor sabe la nomenclatura. Entonces, esta es la arteria braquial. De la arteria braquial, en el brazo, hay dos colaterales hacia adentro, la línea media está por aquí. Entonces, este es la humeral o braquial del lado derecho. Como es con el brazo, antebrazo derecho, vamos a trabajar. Entonces, este es el lado medial de la arteria y el lado lateral es este. Por el lado medial, la braquial da dos ramas. A nivel del brazo, arriba, la colateral ulnar superior, la colateral ulnar inferior. Esas dos salen, pero del lado medial. La colateral ulnar inferior, esta, tiene dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Pero anterior a quién? Al epitopio, o epicóndilo medial. Una rama viene por delante del epicóndilo medial y otra rama por detrás del epicóndilo medial. Entonces, ¿de dónde viene? De la colateral ulnar inferior. Pasa. Entonces, esa es la colateral ulnar o colateral umbilical inferior. En la parte superior viene la colateral ulnar superior. Esta colateral ulnar superior se está uniendo a la rama posterior de la colateral ulnar inferior. Entonces, la inferior se divide en dos como una pinza y la superior se une a la rama posterior. Por el lado lateral, esta arteria braquial en la parte lateral da una rama de mayor calibre que esta de aquí. Se llama braquial profunda, que acompaña al medio radial por el canal posterior. La braquial profunda que va hacia afuera tiene estas dos ramas, No vemos a la braquial profunda. Entonces la braquial profunda da la colateral medial y la colateral radial. Entonces la radial va por delante del epicóndilo lateral y la colateral medial va por detrás, igual que aquí. Esa es en la parte proximal. Ahora en la parte distal, la arteria braquial se divide en cubital o ulnar y en arteria radial. ¿A qué nivel la arteria braquial se divide en esas dos ramas? A nivel del cuello del radio. Esta es la cabeza del radio y aquí está el cuello del radio. A ese nivel se divide la braquial en radial y en ulnar. Ahora, de la radial, ¿qué sale de la radial? Sale la recurrente radial, que se une a la colateral radial. Aquí se anastomosa. La unión entre las arterias se llama anastomosis. Los nervios también se pueden unir y se llaman anastomosis. Entonces, las anastomosis son uniones entre dos ramas diferentes. Es como un bypass. Estas anastomosis son útiles. Imagínense que se obstruye aquí la arteria braquial. Un coágulo sanguíneo se queda bloqueado. La sangre ya no puede pasar. Y entonces el antebrazo y la mano se van a necrosar. Para evitar que se necrosan, se mueran los tejidos del brazo y el antebrazo, usan estas anastomosis. O sea, la sangre ya viene por las anastomosis. Y van a ayudar a que los tejidos nuevamente se inhiban. Entonces tenemos una anastomosis entre la recurrente radial, rama de la radial, con la colateral radial, rama de la braquial profunda. Ahora, ese es por el lado radial. Vamos a la arteria ulnar o funicular. La arteria ulnar, pienso que tiene dos ramas, hacia adentro. Dos ramas hacia adentro, hacia la línea media. Una rama se llama recurrente ulnar anterior. ¿Con quién se une? Con la rama anterior de la colateral inferior. Colateral ulnar inferior, una anastomosis. Otra anastomosis sale de la siguiente recurrente, que dos recurrentes
de la recurrente ulnar posterior que sale de la ulnar, se va por detrás del epicóndilo y se une a la rama posterior de la colateral ulnar. Entonces aquí hay dos anastomas. La otra, este es por el lado medial de esta arteria. Por el lado lateral de esta arteria sale un tronco, se llama tronco de la sinterosis. Este tronco, de aquí hasta aquí. De ese tronco de la sinterosis salen dos ramas, una interosa interior y por detrás se va hacia atrás. Esta es la membrana interosa, hacia adelante de la membrana interosa la interosa anterior. Y la interosa posterior se va hacia atrás, por detrás de la membrana interosa, ¿no? Para irrigar el compartimiento posterior del antebrazo. De esta arteria interosa posterior sale una rama, se llama interosa recurrente. Y esa interosa recurrente va por detrás y se une a la colateral media, a media. Entonces aquí otra anastomosis entre la colateral media y la interosa recurrente. Entonces tenemos cuatro anastomosis. Entonces si se bloquea esa arteria principal, la sangre va a venir hacia el antebrazo y hacia el brazo, hacia la mano, por estas anastomosis. Por eso son importantes las anastomosis. Y este es lo mismo, el otro es el otro libro, como más claro, más limpio, pero aquí está el mismo. Y explicarle que es, pero lo pueden ver en su ampliando. Vamos a ver el antebrazo. Ese es el pliegue del codo o fosa cervical. Vamos más de salud, el antebrazo. Pues el antebrazo comienza en el pliegue anterior del codo. ¿Cuál es el pliegue? Cuando uno flexiona, uno hace la flexión, aquí se origina un pliegue. Desde ese pliegue hasta el pliegue de la muñeca, cuando uno flexiona la muñeca, aquí hay una línea, se llama pliegue anterior de la muñeca. Entonces, esos son los límites del antebrazo. Entonces, si ustedes quieren operar el antebrazo, tienen que conocer la anatomía del antebrazo. No van a hacer un corte desde el hombro hasta el pulgar, un corte, sino los cirujanos abrimos solo lo que sea necesario de piel. Hay que operar esta zona, abrimos de 5 centímetros, hacemos un corte de 5 centímetros, no abrimos de pliegue a pliegue. El riesgo de infección es más grande. Entonces hacemos un corte pequeño y en esa zona debemos saber la anatomía de esa zona. Que voy a encontrar quién está adentro, quién está afuera, quién es más superficial, quién es más profundo. Pero ya me entrené como residente operando, ayudando a operar a otros traumatólogos, ¿no? Los traumatólogos. Entonces vamos a hacer. Aquí. Mira esta variante. Aquí hay una vena, aquí hay otra vena, aquí hay otra vena y forma un tronco. Este probablemente vaya a formar la vena basílica. La basílica es medial al brazo. La cefálica está afuera. Entonces es una variante. Aquí hay más necesidad de poner torniquete, marca, se pone el torniquete cuando no es menos faltable. Entonces estamos viendo aquí la cara anterior del antebrazo, desde el pliegue del codo hasta el pliegue del hombro. Entonces, ¿quién inerva esta piel? ¿Quién se va a encargar de inervar esta piel? De la cara anterior. Ya hemos visto este panel. Quien se encarga de inervar la cara lateral es el nervio cutáneo lateral del antebrazo, que rama del nervio muscular cutáneo. Y si esta es la parte lateral, esta es la parte medial. Tiene el mismo nombre, lo único que tiene que ver con el nervio. Se llama nervio cutáneo lateral del antebrazo. Estos dos nervios se llaman sensitivos, pero este es sensitivo puro, no tiene pilas motores. En cambio, el nervio musculocutáneo, cuya rama es este nervio es mixto, tiene su rama sensitiva
Y la rama motora es para el bíceps, para la braquial anterior y la braquial lateral. Esa es la inervación. En el examen, si me dicen, señale, ¿no?, la inervación de la cara anterior del antebrazo, buscaré esa respuesta. En la parte posterior. En la parte posterior es lo mismo, solo tiene que agregar otro nervio en la parte central, el nervio radial. Se llama nervio cutáneo posterior del antebrazo. Lo único que cambia es esta parte, medial, lateral y posterior. Todo lo demás es igual: nervio cutáneo medial del antebrazo, nervio cutáneo lateral del antebrazo. Si está en la parte lateral, es el nervio cutáneo medial. Si está en la parte medial, nervio cutáneo medial. Si está en la parte posterior, nervio cutáneo posterior del antebrazo. Pero este se origina es una rama del nervio radial. El nervio radial es un nervio motor mixto. Tiene fibras motoras y tiene fibras sensitivas con esto. Entonces, en la cara posterior, la piel de la cara posterior, son 3 nervios. Si el paciente tiene una sección del nervio radial, perderá la sensibilidad de toda esa zona. Si se secciona el nervio colateral cutáneo lateral del antebrazo, arriba, a nivel del tronco, pierde la sensibilidad de esta zona. Si el paciente viene al consultorio y le dice, doctor, no siento nada en la parte lateral del antebrazo, me pellizco, me quemo, no siento nada. Entonces, este es el territorio de aquí, el nervio cutáneo lateral. ¿De dónde viene? Es una rama del músculo busco hacia arriba. De repente la lesión está en el plexo, del plano. Entonces, si el paciente viene con una pérdida de sensibilidad de aquí, tengo que buscar dónde está el problema. El problema estará en el foro, estará en el brazo, estará en la región axilar, estará en la columna, en la médula espinal. Y para eso hago otros exámenes. Esto me sirve como un mapa. No me va a decir, yo tengo que saber de dónde nace este nervio, o este nervio, o este nervio. Y lo voy a buscar. Voy a buscar clínicamente, significa examinando otra zona o tomando alguna tomografía, una resonancia, y voy a llegar al diagnóstico. Y si llega a un buen diagnóstico, el tratamiento también va a ser bueno, ¿no? Entonces, vamos a ver la parte profunda del antebrazo, la parte ósea. La estructura ósea del antebrazo está dada por el radio y por el cúbito. El radio es lateral y el cúbito o ulnar es mediano. Pero vamos a ver aquí el radio, ¿qué parte tiene? Tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene una tuberosidad. En la parte distal tiene una apófisis estiloide y una caría articular aquí para unirse con hueso del cráneo. Este radio tiene cara anterior, todo esto es su cara anterior, tiene una cara posterior y tiene una cara lateral. El cúbito está de cabeza, su cabeza está aquí en el cúbito. Y eso, la apófisis estiloide. La porción proximal del cúbito tiene algunos elementos, como la olecra, que es una prominencia ósea, y a este está hacia atrás y hacia arriba. Por delante del olecrano tenemos esta otra prominencia, se llama apófisis coronoide, ¿no? Y aquí hay una escotadura. Entre el olecrano y esta apófisis hay una escotadura, ¿no? Luego tenemos los movimientos. ¿En qué posición está? Si está en posición paralela, está en supinación. Entonces está ahí, ¿no? Yo quiero pronar ahora. Esa es la pronación. Entonces durante la supinación, los dos huesos están en forma paralela.
Durante la pronación, el radio se coloca encima del cúbito, ¿no? Entonces el radio va a girar sobre el cúbito. El cúbito no se mueve. Para esa función no interviene el cúbito. No puede, porque el cúbito está anclado con este recráneo dentro de la fosa del cráneo. Se no puede girar. El cúbito solo tiene flexión y extensión, nada más. La articulación cúbito-humeral, flexión y extensión. En cambio, el radio tiene flexión, extensión, pronación y supinación. Tiene más o menos. Entonces aquí tenemos, esta es la posición de pronación, ¿no? Ahora, cuando el radio prona, o sea, gira sobre el cúbito, o sobre el hueso lunar, aquí se evidencia un tubérculo dorsal del radio, una prominencia ósea en la parte distal, ¿no? Y aquí vemos unos canales, ¿no?, para los tendones del compartimiento posterior. Los tendones dejan su impresión en el hueso. Por cada uno de estos canales pasan los tendones de los músculos extensores, en la parte posterior del radio. Por delante estarán los flexores y por detrás de estos huesos están los extensores. Ahora, hacemos un corte, una sección del antebrazo, ¿no? Y vemos, este es otro tipo de anatomía. Este se llama anatomía por sección. ¿Quién usa anatomía por sección? Los que hacen la especialidad de radiología para ver tomografía. En la tomografía cortan al cuerpo en forma transversal, en forma frontal, en forma sagital. Entonces, la anatomía por sección. Entonces, yo coloco esto, ¿no?, un espesor de 5 milímetros en la mesa de sección. Hay que reconocer aquí ese elemento. Entonces, vamos a hacer el primer plano de la piel, que rodea todo. Luego viene el tejido celular superior, ¿no? Y luego viene la fascia antebraquial. Si es el antebrazo, es la fascia antebraquial, doblando. Si es el brazo, será la fascia braquial. Aparte de la fascia de todo el antebrazo, existe la fascia de giro. Será la fascia de cada uno de los músculos. Cada uno de los músculos tiene su fascia. El músculo no es salido, el músculo tiene su cubierta, se llama la fascia o los. Entonces, en este corte transversal, la parte anterior está aquí. Todo esto es la parte anterior y esta es la parte posterior, ¿no? Entonces, de esta fase antebraquial salen unos tabiques. Ese tabique va al radio. Sale de la cara profunda de la fascia un tabique y vamos al radio, ¿no? Entre estos dos huesos, entre el radio y el cúbito existe una membrana, se llama membrana interósea. Aquí está la membrana interósea. Pero el cúbito aquí está pegado a la fascia antebraquial. Aquí no hay tabique. Entonces, fíjense, se ha dividido dos compartimientos. Un compartimiento anterior, y un compartimiento posterior. Entonces, según el libro Moore, hay dos compartimientos: el compartimiento anterior y el compartimiento posterior. Pero si ven el otro libro francés, como el Textil, ¿no?, o el otro libro, ellos lo dividen en tres compartimentos: el compartimiento anterior, el compartimiento lateral y el compartimiento posterior. Entonces, es otra forma de dividir lo mismo, pero cualquiera de las respuestas está bien. Entonces, en el compartimiento anterior, ¿en cuántas capas se distribuye este? Fíjense, habrá un músculo aquí, el que tiene número 1, 2, 3 y 4,
es la capa superficial. Levanto esa capa superficial, retiro y me encuentro con una segunda capa. Esta es la primera capa. Luego viene la segunda capa, que es por este músculo, un solo músculo en la cinta, que es el flexor superficial de los dedos. Bien, levanto ese músculo, encuentro otra capa de músculo, el flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos. Y aquí nos falta uno. Hay un músculo que va del radio a la ulna, el cúbito, se llama pronador cuadrado. El pronador cuadrado. Pero ¿por qué no lo han dibujado el pronador cuadrado? Porque el pronador cuadrado solo está en la parte distal. Si hago un corte aquí, ¿cómo voy a ver el pronador cuadrado? Está lejos, ¿no es cierto? Entonces va a depender el corte. Este es un corte, digamos, donde la mayor cantidad de músculos se puede apreciar. ¿Qué pasa si hago un corte por aquí arriba? No voy a ver músculos que están más abajo. Entonces, o si hago un corte cerca a la muñeca, no voy a ver músculos. O sea, va variando en cada corte. Entonces el tomografista tiene que saber esto, todos los dedos, ¿no? Bien, entonces, en el primer plano del compartimento anterior a los hemaplanos, tenemos este músculo, que es el pronador de este músculo. Es así el corte. Estoy viendo el pronador redondo. Luego viene el flexor radial del carpo, el 2, flexor radial del carpo. El 3, el palmar largo, es este, el más pequeño, más delgado, y el flexor cubital del carpo, flexor cubital del carpo. Entonces, el pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Tenemos 4 músculos en el corte, y aquí estamos viendo los 4 músculos en la cara con el compartimiento anterior. Y estamos viendo toda la trayectoria, la magnitud de cada uno de ellos. ¿Dónde nacen estos 4 músculos? Nacen en el epitrópio o epicóndilo mediano. Son músculos epitropiados. Los 3 son músculos epitropiados o epicondilo mediano. Pero son 5. ¿Dónde está el quinto músculo? El quinto músculo es este. De los epitropianos es el flexor superficial del dedo. Los 5 músculos, 4 del primer plano y 1 del segundo plano, se insertan en el suelo. Tengo que levantar estos músculos y levantar el flexor superficial para ver al largo del pulgar y al propio flexor profundo de los dedos. No faltaría el pronador. Todos estos músculos son músculos flexores. Aquí no puedo decir que son extensores. Si está en el compartimento anterior, todos estos son flexores. Si está en el compartimento posterior, todos son extensores. ¿No? Entonces vamos a ver aquí los extensores. Aquí en el va a depender de qué nomenclatura usamos. Usamos la nomenclatura francesa, 4 son superficiales y 4 son profundos. Hay 8 músculos. Pero lo unieron con los músculos del compartimiento lateral. En el compartimiento lateral hay 4 músculos. 4 músculos acá y aquí hay 8. En total son 12 músculos unidos. Pues aquí tenemos, todos son extensores. El extensor largo del pulgar, el extensor lunar del carpo, el extensor del meñique, y por ahí tendremos los aductores que están por fuera. Son extensores y son abductores. Pero la mayoría son músculos extensores. Ahora, ¿quién inerva a los músculos extensores, a los músculos de compartimento posterior? A todos estos músculos lo va a inervar el nervio radial. Entonces, el nervio radial inerva al compartimento posterior. A todo este compartimento posterior. ¿Y quién inerva los músculos de compartimento anterior? Hay dos nervios, el mediano y el cubital. El nervio cubital, ¿a quién inerva? O sea,
sacamos a lo que menos tiene. El nervio cubital inervará al flexor cubical anterior, el carpo, al 4, y a la mitad de este músculo, del flexor profundo del dedo. Si a esto lo dividen en dos mitades, esa mitad es por el nervio cubical y el nervio es el nervio cubical. El resto es inervado por el nervio mediano. Entonces el mediano tiene al pronador del hombro, al flexor radial del carpo, al palmar largo, ¿no? Al flexor largo del pulgar, al pronador cuadrado, la mitad lateral de este músculo, ¿no? Así. Esto es más o menos un resumen, vamos a ver esto es lo mismo en otro corte. Entonces vamos a usar el compartimiento anterior del antebrazo. Entonces el compartimiento anterior del antebrazo se divide en planos: primer plano, segundo plano, tercer plano. En MUR, 3 planos: primero, segundo, tercero. Y el cuarto plano es para la nomenclatura francesa. El cuarto plano es para el pronador cuadrado. Pues vamos a ver en el primer plano qué músculo. Ya lo habíamos visto, ¿no? El pronador del hombro, flexor radial del carpo, flexor largo y el flexor lunar o flexor cubical del carpo. Los 4 músculos del compartimiento anterior del primer plano. Todo esto es compartimiento anterior. En el segundo plano, un solo músculo, el flexor superficial del dedo, ¿no? Y el corte de la vista había un solo músculo. En el tercer plano tenemos, según MUR, tenemos 3 músculos: flexor profundo, flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Entonces ahí están todos los músculos, ¿no? del plano por plano, del compartimiento anterior, solo el compartimiento anterior. Y todos estos músculos son flexores, ¿no? Claro, el primero es flexor y además es pronador, ¿no? Hace la pronación, ¿no? Aquí son flexores. Y el pronador cuadrado es un músculo pronador. Entonces hay 2 músculos pronadores: el pronador redondo, que es este de aquí, pero además hace la flexión, y el pronador cuadrado, que va desde aquí, va del cúbito al radio. Sus tiras son transversales, solamente está en esta zona, ¿no? Es el pronador cuadrado. Entonces los 2 pronadores se encargan de hacer la pronación, ¿no? Y aquí no está el supinador, no hay el supinador, está en el compartimiento posterior. Y la ubicación aquí, el supinador se inserta en la cara lateral del radio. Aquí es así. Entonces esos son los músculos del compartimiento anterior. ¿Quién lo inerva? A todos lo inerva, a todos, menos a quienes, menos al flexor lunar y a la mitad del flexor profundo, no lo inerva el nervio cubical. Los demás son inervados por el nervio mediano. Aquí es para ver la inserción distal del flexor superficial. El flexor superficial tiene 4 tendones. El flexor superficial va a tener 4 tendones. Ese músculo que lo vemos aquí, donde está el flexor superficial. Este es el flexor, la masa muscular, le llaman la parte carnosa del músculo. Pero este músculo distalmente tiene 4 tendones. El flexor profundo de los dedos distalmente tiene 4 tendones. Y esta es la porción carnosa de ambos. Entonces, aquí. ¿Dónde termina el flexor superficial del dedo? Si tiene 4 tendones, debe terminar en estas 4 falanges medias. En esta falange, en esta. Pero aquí estamos viendo 2 rayas, ¿no es cierto? Entonces, cada tendón que va a cada uno de estos dedos se divide en 2. Es como una Y al revés. El tendón
pinza y se divide en dos. Se llaman lengüetas. Cada cordón tiene dos lengüetas, ¿no? Y deja un espacio en la parte central, como una pinza, viene así y se divide en dos, como una pinza. Entonces, ¿dónde se inserta el flexor superficial del dedo? Se va a insertar en la falange media de los 4 últimos dedos. Aquí lo excluyen al pulgar. El pulgar tiene sus propios músculos. Es un dedo especial. Los demás sí comparten un músculo. Ahora, ¿dónde se inserta el flexor profundo? El profundo se inserta en la base de la falange distal. En la base de la falange distal. Pero ¿cómo que pasa el profundo? ¿Cómo llega a esa zona si delante está el superficial? El superficial se divide con una pinza. Por este espacio, por ahí pasa el tendón. El tendón profundo viene, pasa por este espacio y llega a la parte distal. Es el motivo por el cual cada uno de estos tendones se divide en dos lengüetas, en dos partes, ¿no? ¿Y cuál es la función del flexor profundo? Si se inserta en la falange distal, hará la flexión de la falange distal. Flexiona la falange distal. Y el superficial flexiona la falange media. Pero, claro, flexiona esta falange, pero si el músculo sigue contrayéndose, flexionará la muñeca, es un músculo pequeño. O flexionará la articulación metacarpo falange, también hace flexión. Aquí tenemos las inserciones y del pulmón cuadrado van del cúbito al radio. Por eso cuando hacemos el corte a este nivel, no lo tenemos que hacer un corte a este nivel, pero ya no vamos a ver el músculo flexional. Ahí están el plano o la capa coronador redondo, flexor radial del carpo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital. El flexor cubital está un poco alejado de lo demás, pero en la parte superior del zancudo, aquí sus tendones se separan. Entonces, coloco aquí nervio mediano, es para los tres primeros, porque este es el nervio cubital. El nervio cubital lo que lleva al flexor cubital. La capa intermedia, que hemos señalado, la segunda capa es el flexor superficial del obrero. Este músculo flexor superficial del obrero tiene inserción en la cara anterior del radio, que es un músculo epicondílico o epitrapeal, tiene dos pasillos. Aquí, a este músculo le voy a llevar el nervio mediano. Esta integración es para el profundo, para el flexor profundo, no para el flexor superficial. ¿Quién inerva el flexor superficial? Es el nervio mediano. Al flexor profundo, a este lo dividimos en dos partes. La parte mediana, sigue siendo esta la superficial. Aquí hay que colocar solo nervio mediano. Y no lo dividimos en dos partes. Esa división es para el profundo. La segunda capa es el flexor superficial del obrero. Tiene un fascículo que viene del cara anterior del radio y otro del exterior. Estas fibras musculares se unen y se dividen en 4 tendones. Y aquí no sé si ven, cada tendón se divide en 2 lengüetas. Este músculo es inervado por el nervio mediano, solo por el nervio mediano. En la capa profunda tenemos, según Bohr, tenemos 3 músculos. El flexor profundo de los dedos, a este sí lo vamos a dividir en 2. Una porción mediana y una porción lateral. La porción mediana inervado por el nervio narco. La porción lateral por el nervio mediano. En el mismo plano es el flexor largo.
se inserta en la cara anterior del radio y en la membrana interostal. Y su tendón se dirige a la falange distal de la pulgar, por eso es largo, hasta la falange distal de la pulgar. El flexor largo tiene nerva, el nervio mediano. El nervio cubital solo inerva la mitad interna de este músculo flexor profundo y el nervio cubital anterior del cráneo. Entonces, aquí tendríamos que con el nervio mediano para este músculo y para la mitad lateral de este músculo. Entonces, nos faltaría, según muestra, aquí nos faltaría aquí el cronador cuadrado. Pero aquí no vamos al cronador cuadrado. Tenemos que levantar a este músculo y levantar a este para ver el cronador cuadrado. Por eso para los franceses existe un cuarto plano, que es el más profundo, dado por el cronador cuadrado. Fíjense el cronador cuadrado. La segunda es en el tercer plano. Y según la escuela francesa, está en el cuarto plano. ¿Quién eleva ese músculo? El nervio mediano. Ahora, queremos ver los dos cronadores. Aquí está el cronador redondo y este es el cronador. Claro, el cronador redondo es superficial. Este es el más profundo. Este está en el primer plano, este está en el cuarto plano o tercer plano. Fíjense, el cronador redondo tiene dos fascículos, uno del epicroto y otro del cúbito. Y entre esos dos fascículos pasa el nervio mediano. Y distalmente, ¿dónde se inserta? En la cara lateral del cráneo. ¿Y quién se inserta por encima de esta inserción? El supinador. Este es el músculo supinador. Es un músculo epicondylar. Compartimiento posterior del antebrazo. Entonces, vamos a usar amor, porque les dije al comienzo del libro texto. Todo esto sería el compartimiento posterior del antebrazo. Hará un uso anterior y posterior. Entonces, y toda la escuela angloamericana, todos los autores norteamericanos, ingleses, siguen esta clasificación. Entonces, existen tres grupos de músculos en el compartimiento posterior. Músculos de la capa superficial, músculos de la capa profunda y músculos emergentes de la capa profunda. ¿Quiénes están en la capa superficial? 6 músculos. El brachioradial, ya lo mencionamos el nombre. El extensor radial largo. Después hay un extensor radial corto. El extensor de los dedos es equivalente a los flexores. Pero aquí solo hay un músculo que se llama extensor de los dedos, se divide en 4 tendones. El extensor para el meñique tiene su propio extensor. Y el extensor cubital de la capa. Estos 6 músculos son de la capa superficial. Ahora lo vamos a ver en otra imagen, que son esos 6. La capa profunda, dos músculos, supinador y el extensor del índice. El supinador que está bajo la capa superior. La superficie que mira hasta que es el supinador. Y el extensor del índice. El extensor del índice es este. ¿Cuáles son los músculos emergentes de la capa profunda? Todos le pertenecen al pulgar. El abductor largo anterior, abductor largo anterior. Extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Estos 3 músculos del pulgar se llaman músculos emergentes de la capa profunda. ¿Quién lleva a esos músculos? El nervio radial. A todos. Si me dicen inervación del supinador, inervación del brachioradial, nos basta con aprender todo este músculo para el compartimiento posterior y todos se han elevado
por el nervio radial. Claro, para aprender es más simple, ¿no? Pero ¿qué pasa si se secciona el nervio radial? Arriba, en el canal de torsión, una sección del nervio radial. Todos estos músculos se paralizan. Parálisis de estos. ¿Cuántos son? 8 más 3, 11 músculos se paralizan. Ya no se activa. Entonces, el paciente, como viene al consultorio, por lesión del nervio radial, pero a nivel del canal de torsión, no se dice de lesión del nervio radial y la muñeca, solamente va a tener problemas sensibles, porque toda la parte motora ya fue aquí arriba. Entonces, si la lesión es en el canal de torsión, el paciente viene con la mano así, con la mano ahí, bota, mano péndulo. Le piden que haga, no puede hacer la extensión, ni de los dedos ni de la muñeca. Viene con su mano así. Ustedes le piden que haga el la mano péndula es una lesión del nervio radial. Pues si viene al consultorio con una mano en boca, la mano péndula, dice, aquí hay una sección del nervio radial. Entonces aquí vamos a ver los músculos de la capa superficial. Tenemos el braquio radial, que era el límite de la fosa del codo, el braquio radial. Luego tenemos el extensor radial largo del carpo. Estos dos músculos se van a insertar por encima del epicóndilo medial, lateral. Aquí está el epicóndilo lateral, se insertan por encima. Hay una cresta, se llama cresta epicondilia, para el braquio radial y para el extensor radial largo. Estos no son músculos epicondilios, ¿no? El músculo epicondilio es este, el extensor. Este es largo, este es el extensor radial corto. Este es epicondilio. Luego viene el extensor de los dedos, el que tiene 4 tendones. ¿No? Claro, aquí hay una mezcla de tendones, pero este inicialmente tiene 3 tendones, y de uno de ellos sale casi el cuarto tendón. Se llama extensor de los dedos. Antes se llamaba extensor común de los dedos. Común ya no es retirado, ahora se llama extensor de los dedos. No, pero debemos saber que va a insertarse en 4 dedos. No hay superficial, no hay profundo en los extensores. En los flexores sí hay superficial y profundo, pero no en los extensores. Ese sería el quinto músculo. Y el último es el extensor del meñique. Este delgadito se llama extensor del meñique. Antes se llamaba extensor propio del meñique. Propio lo sacaron. Ahora se llama extensor del meñique. Entonces tenemos aquí, ahí nos falta uno, este de aquí. El extensor cubital del carpo. Entonces tenemos los 6 músculos de la capa superficial. ¿Quién inerva estos músculos? ¿Ah? El nervio radial. Dije todos los músculos del compartimento posterior, el nervio radial. ¿No? Aquí no consideran el anconio. El anconio lo consideran como un músculo accesorio del tríceps. Músculo accesorio del tríceps, que es inervado también por el radial. Pero de nuevo, arriba el braquio radial, extensor radial largo, esos están en una cresta. A partir del extensor radial corto, todos estos son músculos epicondilios. Epicondilios laterales, los 4. Son 6 músculos. Aquí solamente tenemos 4 epicondilios. El extensor radial corto, el extensor de los dedos, el extensor propio del meñique y el extensor cubital del carpo. Y van en orden, ¿no? Van juntándose. Todos están en orden. Es la capa superficial. Levante esa capa superficial y llego a la capa profunda. En la capa profunda son los 2 músculos, el supinador y el extensor del dedo.
Aquí también se llamaba extensor propio del índice, propio y horizontal. Ahora se llama extensor del índice. El supinador es este músculo, solamente es en esta zona. No, este es el supinador. Y este es el extensor propio del índice, este de aquí. Está debajo de los tendones del presor común. Dos músculos. ¿Quién eleva estos músculos? ¿Quién eleva? El nervio radial. Todos el nervio radial. Y ahora, los tres músculos emergentes son del pulgar, todos son del pulgar. El abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. El extensor largo es este. Largo le llaman porque termina en la falange distal. El extensor largo del pulgar. Entonces, estos tres músculos son los emergentes. Todos le pertenecen al pulgar. Dos son extensores y uno abductor. Los de la capa profunda, el supinador y el extensor del índice. Todos inervados por el nervio radial. Aquí está el extensor del índice, se inserta en la cara anterior, en la cara posterior del cúbito y en la membrana interosea. El supinador, ¿dónde se inserta el supinador? Es un músculo epicondílico, pero tiene un fascículo que viene del cúbito. Entonces, este fascículo que viene del cúbito abraza al radio, lo abraza al radio en sus giros. Lo abraza al radio. Entonces, cuando el radio gira por encima del cúbito, ese músculo se está enrollando, el supinador. Ahora comienza la supinación, el músculo se desenrolla. Al desenrollar, regresa el radio a su lugar. Entonces lo abraza. Este fascículo que viene del cúbito lo abraza el radio por su cuello. Y cuando está en pronación y cuando está en supinación lo suelta, para colocar al cúbito y al radio en forma paralela. Aquí están los emergentes, estos tres son los emergentes. Abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y este tendón extensor largo. Estos tres músculos son los emergentes, porque vienen de la parte profunda. Y aquí está el braquio radial, es este. El primer extensor radial del carpo, largo, extensor radial corto, y luego extensor común de los dedos y extensor de los dedos. Entonces van a ser. Ahora, en la cara superficial del antebrazo también tenemos venas, pero no hay una organización más uniforme en la cara anterior. Aquí hay múltiples variantes anatómicas. Solamente mencionaremos que en la cara dorsal de la mano existe un arco, se llama arco venoso dorsal de la mano. De ese arco venoso dorsal, ahí es donde nace la vena cefálica, la parte lateral. Ahí nace la vena cefálica del antebrazo. Y en la parte medial nace la vena basílica del antebrazo. Pero los dos nacen en el arco dorsal, uno en la parte lateral, otro en la parte medial. Ahí comienza la vena cefálica del antebrazo y luego se va hacia la cara anterior. De igual forma, la vena basílica del antebrazo que nace en el arco dorsal, en la parte lateral, pero en la parte medial, asciende y se va a la cara anterior. Aquí no hay venas del canal propio. Lo que podemos ver aquí es el nervio radial. Habíamos señalado que la cara posterior hacia afuera es inervada por el nervio músculo cutáneo, una rama sensitiva. Hacia adentro por el nervio colateral medial del antebrazo.
En la parte central, el nervio radial. Ahora, la muñeca, el dorso de la muñeca, la cara posterior de la muñeca, estos tendones que vemos que bajan del antebrazo, son los extensores, ¿no? Que vienen del antebrazo hacia la mano, fíjense, se acercan al hueso, al radio y al cúbito. Están en contacto estos tendones con los huesos. Entonces, esos tendones se pueden desgastar con los años, pero tienen un elemento que los protege. Se llama una vaina sinovial. La vaina sinovial, esa tiene líquido sinovial. Entonces el tendón pasa por ese líquido, ¿no? Lo lubrica, lo hidrata al tendón y lo mantiene activo. Entonces no se desgasta por el uso. Entonces estas vainas sinoviales les sirven de protección a los tendones, porque están en contacto con la cara dorsal del cúbito y del radio. Entonces se llaman correderas. Entonces, ¿cuántas correderas hay aquí? Hay 6 correderas. La primera hasta la 6ª corredera. Cada una de estas vainas sinoviales puede envolver a un tendón, al tendón de un músculo, puede envolver al tendón, a 2 tendones, ¿no? Entonces va a depender de qué corredera es. Entonces la primera corredera está envolviendo aquí al abductor, el abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar y al extensor, a esos 2 primeros, extensor